Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a una emisión de Cuarto Poder. Usted tiene el derecho a saber el contenido de la información que se encuentra en organismos y funcionarios gubernamentales. Esta información ha sido obtenida con los dineros del contribuyente. Pertenece al pueblo. Les saluda Cristian Maradiaga, Ronald López, Raúl Oquelí y su servidor Carlos Paz López. Buenas tardes, Ramón Ochoa. Muchas gracias, don Carlos. Buenas tardes. Saludamos al pueblo hondureño que está pendiente de Cuarto Poder. Un día más, finalizando la semana. Hoy es viernes de caos en Tegucigalpa, viernes de tráfico terrible, viernes de congestionamiento vial a nivel general de la capital. Pues ya sabemos los proyectos que se están realizando, que son parte de ese estancamiento vehicular también, pero el viernes muchas personas salen a realizar sus compras y esto genera un congestionamiento terrible. Ayer hablábamos, don Carlos, de las reformas electorales. Vamos a profundizar el día de hoy sobre este tema y otros temas junto a nuestro invitado de esta tarde, porque es necesario analizar el tema desde el punto de vista y de los intereses de los partidos políticos. Las reformas electorales no son voluntad de la clase política ni de los grupos de poder. Es una exigencia de la sociedad hondureña presionando, manifestándose y presión de la comunidad internacional que se elevó el nivel a raíz de los acontecimientos del proceso electoral del 2017 que ya se consideraba que terminaría prácticamente en una guerra civil. Se repetirán las elecciones estilo Honduras. ¿Por qué? Las reformas electorales no garantizan la transparencia de las elecciones en Honduras para el fortalecimiento de la democracia. Nos acompaña esta tarde el ingeniero Salvador Alejandro Narrala Salún. Él es presidente del Partido Salvador de Honduras. Ha manifestado que está en marcha un fraude electoral. ¿Por qué para el ingeniero Salvador Narrala no generan la confianza las reformas electorales y la construcción de los nuevos institutos políticos como es el Partido Salvador de Honduras? Buenas tardes, ingeniero. Bienvenido a Cuarto Poder Radio Globo. Buenas tardes, mucho gusto. Ya había estado antes. Sí. Bueno, primero el caos del cual hablas tú. El caos es producto de una mala administración dentro de la alcaldía municipal. Porque si tú haces vías rápidas como el anillo periférico y permites que en la orilla del anillo periférico se instalen negocios, entonces tú estás contribuyendo al caos. Si uno viaja a otros países, bueno, muy cerca, puedes ir ahí a Miami, a cualquier lugar, y vas a ver que en las vías rápidas, en los anillos, esos que se construyen para aliviar, no se permite que haya gasolineras ni ninguna otra cosa, porque al permitir que haya ventas, tiendas, gasolineras y otros lugares, automáticamente los convertís en calles comunes y corrientes. Y eso es lo que pasó con el Boulevard de las Fuerzas Armadas primero y después con el anillo. Pero ese no es el tema, yo entiendo. El tema Pero es... tiene toda la razón, la capital está destruida. Pero es porque no hay... Porque son intereses económicos los que están. O sea, si alguien que tiene billete quiere instalar una gasolinera o quiere poner algún tipo de negocio o una ferretería o lo que sea en la orilla de una vía rápida, no se le puede permitir. Para eso, la alcaldía o el interesado tiene que construir un acceso que no estorbe la circulación rápida. Y eso es algo que no lo he visto que lo hayan comentado prácticamente en ningún programa o en ningún medio de comunicación escrito. Es algo que debe reclamársele a los que hacen la urbanización. Yo lo puedo hacer porque yo estudié arquitectura también, entonces entiendo un poco de eso, pero tampoco tiene mayor ciencia. Pero esa es la razón de los congestionamientos. Ahorita para llegar aquí parece un mercado prácticamente el Boulevard Morazán. Y a propósito de eso, fíjese que quiero hacer mención sobre esa vía rápida que conecta al Pedregal y a la zona sur de la capital. Ahí están los terrenos aledaños a el dueño de estos terrenos es el actual alcalde. Pero entonces, ya vas a ver cómo en esa vía rápida que conecta ahora, en este momento es rápido llegar ahí al sur,
Sí. pero van a dar permiso para que se instalen gasolineras y otros locales sin pedirles que hagan los ingresos por vía superior para no entorpecer la vía rápida. Y todo eso es billete, pues, me explico. O sea que en el fondo todas estas construcciones que se hacen son pensando en el billetillo. O sea, no hay nada en Honduras, incluso, y en esto ya meto la clase política, nadie se mete a política si no es pensando en el billetillo. Me está diciendo que la política es una empresa para resolver los problemas económicos y no, Sí. y no tomar una caravana migratoria. La política en Honduras es vista por los que se meten a política como un negocio para tener una chamba que produce muy buenos ingresos. A pocos les interesa realmente lo que pasa en Honduras. A pocos les interesa resolver el problema del pueblo hondureño. Y esa es una realidad. Y por eso Nasrallah recibe tanta crítica, pues. Ingeniero Nasrallah, estas reformas electorales que se están consensuando, ¿por qué usted sostiene que no garantizan la transparencia de las elecciones para fortalecer el Estado de Derecho y poder reconstruir la República? Voy a empezar por el primer punto. Se habló, me acuerdo que en 13, en agosto de 2013, firmamos un documento cuando Juan Orlando Hernández era candidato del Partido Liberal, del Partido Nacional. Se firmó un documento entre los candidatos de esa época, que éramos Xiomara Castro, Salvador Nasrallah, Juan Orlando Hernández y otros. Y ahí nos comprometimos a que quien ganara iba no solo a hacer reformas electorales, sino que a hacer una nueva identidad. Bueno, hablemos de la nueva identidad. Yo hice una nota, la publiqué en mi página de Facebook el martes, en donde estoy diciendo por dónde parte el fraude. Y el fraude parte en la nueva identidad. Entonces, si quieres yo te puedo... ¿Por qué razón? Porque la tarjeta de identidad tiene un montón de formas de ser violada. La van a poner en la nube, pero con 5.000 personas que van a tener acceso en algunos momentos. Entonces, a los del Registro Nacional de las Personas y a los de las Naciones Unidas, a ustedes que son muy acuciosos, les ruego que intenten entrevistarlos y mencionarles esta publicación que yo hice, que la voy a hacer, me están llamando de Estados Unidos, pero gente que trabaja conmigo, pero yo quisiera que la vieran detenidamente para que ellos me pudieran justificar este asunto, porque la identidad es una forma. Por ejemplo, el Registro Nacional de las Personas ha anunciado la compra de 1.400 kits para hacer enrolamiento móvil. Cada kit estará conectado a una base de datos, ya sea para corregir o para meterle nueva información de personas que están vivas, menores de edad o muertos. O sea, un grave riesgo de posibilidad de que cualquiera pueda acceder a la base del padrón. Toda la información vital política estará en la calle, al alcance de cualquiera. Anunciaron que habrá 469 sitios en el departamento de Cortés en los cuales se podrá hacer inscripciones o cambios. No hablan del costo de quienes estarán a cargo. Rolando Catán anunció que habrá 3.000 voluntarios haciendo trabajos de enrolamiento, pero no dice cómo se contrataron, ni quién los contrató, ni cómo los entrenaron. El costo de la identidad dice que la van a cobrar a 25 lempiras, pero ya la compañía Gemalto, que es la que han anunciado, las cotizó hace 2 años a un valor superior. Las identidades se comenzarán a entregar en marzo, pero aún no se sabe qué empresa las hará ni dónde. Lo único que se sabe es que no las van a hacer en Honduras. Y al no hacerlas en Honduras, las van a hacer en Francia o en Holanda. Entonces, esas identidades deberían ser hechas en Honduras. Deberías ir tú, Carlos o yo, dar nuestros datos, nos toman la foto y en 1 hora nos entregan la identidad. Y eso se puede hacer. Y una buena identidad, con toda la seguridad. Pero no lo quieren hacer así. ¿Por qué? Porque quieren robarse la nueva identidad. O sea, quieren volver a enrolar gente muerta o gente que vive en los Estados Unidos que fue parte del fraude electoral. Yo no sé cómo la gente que está en oposición en el Congreso no reclama por esto. O sea, allá hay un robo claro. Yo le voy a mandar una nota en las próximas horas a las Naciones Unidas, ya que no le pararon mucha bola. Bueno, en el Facebook sí se le paró bola. Hay aproximadamente 100.000 personas que lo leyeron. Pero las personas que están involucradas, o sea, pregúntenles
Porque este proceso es un proceso totalmente oscuro. El proceso de emisión de la nueva identidad. Y más temprano que tarde, en los próximos días, aparecerán diciendo que ya no hay tiempo. Que ya no hay tiempo para la nueva identidad y que se va a votar con la nueva y con la vieja. Y fíjense que ese proceso de enrolamiento, ya hemos escuchado denuncias que por ahí pueden meter gol también, que ellos van a ir a donde está su gente específicamente, donde está los nacionalistas. Donde está la gente a la que le llevan el bono de la Correcto. vida mejor, o sea, la bolsita solidaria, ¿me entiendes? O sea, nuevamente para burlarse de la voluntad popular. Pero se supone que andan los representantes de los tres partidos que están dentro del registro, el Partido Libre, el Partido Nacional y el Partido Liberal, que van a dar una cuadrilla con un representante de cada institución política. Entonces, otro elemento interesante que usted menciona es cómo fue esa contratación de esos enroladores. Se supone que ahí estaba el PNUD, la Cámara de Comercio. Sí, también. pero mira, yo te digo, los organismos internacionales no se meten prácticamente. Ellos ponen el pisto y dice, ustedes háganlo como quieran. Igual que dice Estados Unidos, si ustedes son ladrones y entre ustedes deciden robarse la democracia, yo no puedo hacer nada, yo soy un país extraño. La ONU dice lo mismo y los observadores que vienen para las elecciones dicen lo mismo. Si ustedes deciden robarse la voluntad popular, yo no puedo hacer nada, dice el PNUD. Dice la ONU, dice la OEA, dice la Unión Europea. Eso tenemos que tenerlo claro. Somos nosotros. Y precisamente este tipo de foros son los que deben servir para llamar la atención del político tradicional. Si estás en el Congreso, ¿sos oposición o sos parte de la dictadura para continuar con el fraude? Ahí hay un elemento cuando se habló mucho de la insurrección legislativa, que yo he sostenido que no fue absolutamente nada. Si Libre estuviese interesado en la profundización de la transparencia del proceso electoral, en este momento estuviera llamando a movilización. Las movilizaciones son las que surgieron a raíz del golpe de Estado y retornó don Manuel Zelaya Rosales porque la gente se mantuvo en las calles. Las antorchas trajo a la MASI, que si bien es cierto, no se obtuvieron los resultados, pero ha puesto al descubierto la corrupción para convencimiento del pueblo donde no existía. Ahora, ya me quitó la pregunta, que eran pruebas como detener el fraude que usted dice, que está en marcha. Y según usted, todos estos pases van dirigidos hacia el proceso electoral. Después de varios meses no se conoce la tarjeta de identidad. Eso sí ya lo habíamos preguntado. Ok. Que dónde estaba haciendo y el por qué no se había escuchado. Ok. Supuestamente tendrá un código QR, que es un enlace telefónico muy fácil de intervenir, que nos sirve para autenticar al individuo. La foto es un poco más grande, pero eso no necesariamente significa que sea de mejor calidad. La tarjeta supuestamente, porque dan muy pocos datos. O sea, no es público lo que están haciendo en el Registro Nacional de las Personas. Y simplemente dicen, no, pero aquí estamos los tres partidos. Estamos los tres partidos. Esto es abierto. No, el hecho de que estén los tres partidos no me garantiza, no le garantiza a la mayoría de la población, Claro. de que la identidad va a ser realmente entregada solamente a personas vivas, sino que por el hecho de que haya... ¿Qué representan los tres partidos que están ahí? ¿Un 30% del total de votantes? ¿Cuánta gente en las encuestas aparece como que no pertenece a ningún partido? Sí, ¿cuánto saca el Partido Nacional? 10%, el Liberal 10% y el Libre otro 10%. 45% de la población no tiene un partido político. Bueno, 45%. De los que votan. Pero hay que tomar en cuenta que hay como 20% que dicen que pertenecen al Partido Nacional y que claramente no lo son, pero que como reciben la bolsa solidaria tienen que decir que son. Claro. Hay que descontarlos, por eso yo te digo que en suma, Partido Nacional es 10, Liberal es 10 y Libre es 10. Hay un 70% que no está de acuerdo porque no tiene partido. Ese 500,000 de muertos, ¿cree usted que están todavía? Volverán a dentro del votar. padrón? ¿Usted no Se cree le- entonces en la depuración que se está haciendo del censo? Totalmente que no. Porque, y con datos muy simples lo puedo demostrar. Ah. ¿Qué población tiene Honduras, Carlos? Se plantea que tiene 9.5 millones de ¿Dónde? habitantes, pero Incluyendo los muertos. incluyendo los Incluyendo- muertos y también los que incluyendo son los menores de en general, Sí. total de población. No, pero los muertos no se pueden tomar en cuenta. Incluyendo Pero- personas que ya han emigrado, que se han ido del país. Incluye todo, incluyendo el que tiene un año de nacido. Ok, mira, primera vez que oigo más de 9 millones. Pero bueno, supongamos que son 9 millones. Son los Hay- datos que tiene el FUNUAP, o sea, de Naciones Unidas, Ok. que dice que lo tomó de estadística Pero hay 2 millones. nacional. 2 millones de esos 9.5
que viven fuera de Honduras. Sí. ¿De acuerdo? Quedan 7.5. Y en el censo... Los menores. Espérame. Sí, quedan 7.5 incluyendo a todo mundo. Si le restamos los 2 millones que viven afuera, quedan 7.5. 7.5, O sea, correcto. Bueno, de 9.5 menos 2 millones que viven fuera, 7.5. Y aparece, a cada rato aparece que, bueno, ¿cuántos votaron en el 2017? ¿Cuántos estaban habilitados para votar, mejor dicho? Había más de 5 millones. No, 5.6. 6.105.000. Sí. Sí, hombre. Sí, 6.105.000. Entonces, de 7,5 millones, ¿hay 6.105.000 mayores de 18 años? Por favor. No. No los hay. Ni tampoco hay 5 millones, ni 4 millones. La mayor parte de la población es menor de edad. Entonces, ahí, así a grosso modo, yo ya encuentro que hay un robo. Y va a continuar ese robo. A nadie se le ocurre, no hay ningún psicólogo aquí, o sociólogo, perdón, capaz de decir, señores, en una población de 6 millones, los mayores de edad no pueden ser más de tantos. Sí. Y la mayoría, bueno, una gran porción. Si dan las estadísticas, ahí es donde no cuadra, porque se dice 2.1 millones de adolescentes ingresaron al sistema educativo y son ¿Cómo? menores de 18 años. Pero ¿cómo van a entrar 2.1? Pero eso le dice que no son votantes. No porque son pueden menores. entrar 2.1 millones de nuevos votantes. O sea, No, al sistema educativo anuncian como propaganda de que ingresaron 2.1 millones de adolescentes al sistema educativo. Entonces ya estamos hablando de 2 millones menos. Ojo, y hay más de 1 millón de jóvenes que no tienen acceso a un centro escolar, que no van a la escuela. Más de 1 millón de niños que están fuera del sistema educativo. Entonces estamos hablando de 3 millones. Entonces, que son menores de 18 años. Claro, menores. mira, me está viendo un periodista español. Sí. Me está escuchando o viendo. Me está viendo en Girona. En Girona viven 60.000 hondureños. El otro día platicaba, hay 106.000 hondureños registrados oficialmente en España. 106.000. Pero le decía anoche al embajador de España, deben ser muchos más, porque esos 106.000 son los que están registrados. Pero ¿cuántos entraron y no se registraron? Hay 200.000 hondureños en España y hay 1.800.000 en Estados Unidos. Por eso hablo yo de 2 millones. Pues él me pregunta acá, dice, señor Narrala, dice, en relación a lo que está explicando en Globo TV, en el programa Cuarto Poder, por ponerle un ejemplo, aquí en España, el acceso al padrón electoral por personas ajenas está penado con cárcel. Es un tema definitivo para unas elecciones. O sea, lo que estoy explicando es claramente que no se puede hacer. No puede tener 5.000 personas acceso al padrón electoral para cambiar, meter y sacar datos. Ahora, yo le pregunto. Porque los datos personales son privados. Ahora, los comisionados se han comprometido públicamente que esos datos van a estar bajo la seguridad secreta que tiene el estatus de registro nacional de la persona. ¿Y cuál es esa seguridad secreta? Sí hablan de... ¿Cómo me la pueden explicar tecnológicamente y que realmente sea satisfactorio para que una persona que entiende de esto, que no somos nosotros, Correcto, nos pueda decir, efectivamente, los datos son inviolables y hay una seguridad absoluta? No la hay. Pero como la gente, infortunadamente, no se mete a estos detalles, mueren en la rueda y nos vuelven a meter una cara identidad y nos vuelven a engañar y vamos a tener nuevamente un registro inflado con el cual es más fácil hacer fraude. Ahora, ya que estamos hablando de números, ingeniero, dígame algo. Ok, hablemos de un padrón depurado, estaríamos hablando de unos 4.5 millones de personas aptas para votar, quizás, ¿verdad? Sí. Haciendo un tanteo. Pero ustedes, los políticos, usted dice que puede tener la capacidad de sacar 2 millones de votos. Libre dice que en estas elecciones va a sacar 2 millones de votos. ¿Cómo los va a sacar Los liberales Libre? dicen que van a sacar 1.8 millones de votos. ¿Cómo? Entonces estamos hablando de 7 millones No, si todos pues, tuvieran esa cantidad de votos. No, porque hablemos con números. Ajá. Hablemos con números. O sea, ¿tú hablas con números? Ok. ¿Cuánto sacó el Partido Liberal en las últimas elecciones? Menos de 400.000 votos. 400.000 votos. 350.000. Ok. ¿Cuánto sacó en las internas antes de unirse a Salvador Narral el Partido Libre? No llegó a los 600.000. No, Menos. sacó 450.000. Por ahí. Bueno. Sí, Ok, ¿cuánto sacamos Libre más Salvador Narrala? 1.400.000. Ok, entonces ahí está mi millón. En este momento yo no te puedo hablar de 2 millones, pero eso te da una idea más o menos de cómo están las fuerzas políticas. Aquí hay una fuerza política que es el Partido Salvador de Honduras, que no tiene en este momento un partido político. Estamos esperando la resolución del Consejo Nacional Electoral. Salvador Narrala, presidente del Partido Salvador de Honduras.
le otorgan su personalidad jurídica con todo lo que ha mencionado, que un fraude está en marcha desde el proceso Identifícate del Registro Nacional de las Personas, participará en el proceso electoral del 2021. Yo lo veo súper lejos eso. Yo no estoy en modo electoral. Yo en este momento estoy trabajando para que Honduras vuelva a ser un Estado de Derecho. En este momento no somos un Estado de Derecho. Y te voy a poner me atrevo a preguntarle, y disculpe que lo interrumpa, que si realmente somos un país o solo una porción de tierra con humanos. Somos una porción de tierra con humanos. Infortunadamente perdimos la condición de país. Ya lo están diciendo el escritor Harari, lo dijo el otro día. A Honduras le dan hasta el año 2050, 30 años más de vida, entre comillas, independiente, porque siempre hemos sido un patio trasero y ahora más. Pero yo te digo, ¿cómo se regresa a un Estado de Derecho? Por ejemplo, en este momento que circulan las declaraciones y las grabaciones del ex jefe de la policía, Ramírez del Cid, donde hay un montón de grabaciones que involucran al presidente, al hermano preso, al hermano que no está preso que se llama Ronnie, involucran al primo, involucran a un montón de gente. ¿Quién está investigando eso? ¿Quién debería hacerlo? De acuerdo a ley, en un Estado de Derecho es el Ministerio Público. ¿Ha movido un dedo el Ministerio Público al respecto? No. Lo cual significa que Honduras no es un Estado de Derecho. Debería actuar de oficio el fiscal Chinchilla por este asunto que circula por todos lados, hoy que las redes sociales son más poderosas que los medios de comunicación abierta. Entonces, ¿cómo retomar ese Estado de Derecho si no es a través de un proceso electoral? ¿Qué alternativas tenemos específicamente para este año 2020? Es que el proceso electoral controlado por la dictadura no va a conducir a que se vuelva un Estado de Derecho. El Estado de Derecho se debe tener antes de llegar a las elecciones. Y si no, estamos condenados a ir a un matadero en el cual nos van a volver a hacer fraude y donde la dictadura va a poner de presidente a quien quiera. Si ya no se realizan cambios en este año, ya nos metemos en esa burbuja electoral. Pero hay un dato importante que no sé si ustedes lo tienen en cuenta. Yo presenté el año pasado en junio la única acusación que existe como traidores a la patria a Juan Orlando Hernández, a los congresistas y al Poder Judicial. Yo los acusé de traidores a la patria. Es el único delito que señala la Constitución de la República. Y una persona que entienda de leyes, que no soy yo, pero hay personas como René Adán Tomé y otros que sí entienden de leyes, te pueden decir que esa es una acusación diferente a lo que nosotros hicimos muchas veces de ir al Ministerio Público a pedirle al Ministerio Público que acusara. No, el año pasado, a mitad de año, yo presenté una acusación por el delito de traición a la patria y un abogado que realmente sea un buen abogado se da cuenta que Hernández, el presidente del Congreso, los diputados y los de la Corte Suprema de Justicia son traidores a la patria y como tales, si existiera una Fuerza Armada que aplicara la Constitución, tendría que tomarlos presos. Pero no existe, Honduras no tiene una Fuerza Armada independiente como dicta la Constitución, porque la Fuerza Armada actual también es traidora a la patria. ¿Por qué? Porque no aplica la Constitución que les da su creación. Es bien delicado lo que te estoy diciendo, claro, pero los abogados que me están escuchando estoy seguro que lo entienden. Conocemos el problema. ¿Cuál es la propuesta de Salvador Narrala? Volver al Estado de Derecho. Que aparezca quien tiene que volver al Estado de Derecho. O sea, tenemos que volver al Estado de Derecho quitando a las personas que están usurpando el poder. ¿Cómo? Porque ellos no lo van a dejar. A través de las Fuerzas Armadas. Si para eso están las Fuerzas Armadas, ¿qué otro fin persiguen las Fuerzas Armadas? Hay que buscar el decreto de creación de las Fuerzas Armadas. ¿Para qué fueron creadas? ¿Y cuál es su papel dentro de la democracia y de las elecciones? Pero las Fuerzas Armadas en este momento, para los amigos y amigas, o la sociedad hondureña en general, están al mando del jefe de Estado. Pero si el jefe de Estado comete el delito de traición a la patria, que está tipificado en la Constitución de la República, los que están abajo en las Fuerzas Armadas, para poder conservar su estatus y no convertirse en cómplices de los traidores a la patria, tienen que aplicar la Constitución. Lo miro más lejos que los cuerdos de la luna, que las Fuerzas Armadas pueda tomar una decisión de esa naturaleza, una decisión patriótica se le llamaría. Tenés razón, yo también lo veo lejos, pero los que estén en ese mismo nivel de continuar con esto de traicionar a la patria,
que salió un jefe de las Fuerzas Armadas, traicionó la patria, llega otro, seguirá traicionando a la patria, pero más temprano que tarde, todos los traidores a la patria van a tener que pagar por sus pecados. Disculpe que se lo diga, ingeniero, pero yo creo que sus esperanzas están muy lejos en este momento, están cifradas en elementos que no se pueden dar. Las Fuerzas Armadas son de él. La Corte No son del pueblo, son no, de Hernández. No, pero él las tiene ahorita. Él tiene el control de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Público. Entonces, ¿ustedes cifran las esperanzas? O sea que... ¿Y ustedes como oposición? No. ¿Qué pueden hacer? La población que está en contra de este régimen, ¿qué puede hacer? Estás hablando con Salvador Nasralla, como representante de una mayoría indignada que se está yendo del país. O sea, yo no estoy hablando como político, estoy hablando la realidad de Honduras. Después de hablarlo con abogados, después de hablarlo con la gente buena que tiene el país. Pero yo te digo, o sea, porque él tiene el control de todo y es narco y pasa 80 toneladas mensuales, o sea, nosotros nos vamos a echar a dormir y ya, pues, o sea, yo podría cómodamente decir, pues, ¿yo para qué me voy a meter esta papada? Mejor yo sigo con mi vida, ¿verdad? Eso es lo que el pueblo quiere. Sería una posición buena. Ingeniero Nasralla, seamos la realidad, usted, igual que yo la conoce, el enclave del crimen organizado y el narcotráfico se da en las dictaduras militares. Y esas raíces de ese cáncer yo no creo que hayan sido eliminadas de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, además de con el jefe de Estado, son aliados. No lo sé. Si usted lo dice, entonces ellos son... No, pero usted recuerda los casos en la década de los 70. Sí. Estaban al mando los militares. Pero en aquella época el narcotráfico no tenía las dimensiones de hoy. O sea, hoy el 80% de la droga que entra a los Estados Unidos pasa por Honduras. Estamos claros. Y son 80 toneladas mensuales. Y eso está controlado por la Presidencia de la República de Honduras. Está súper demostrado. Ingeniero, ahora explíqueme cómo podemos explicarle a la sociedad hondureña que se han comprado, se han contratado en alquiler lanchas rápidas, barcos, se trajeron radares, se han especializado tropas marinas, tropas terrestres, un escudo aéreo. Para proteger el tránsito de la droga. Eso no es para evitar. ¿Y qué le dice a usted entonces de las Fuerzas Armadas? Que son las que operan todo ese equipo. Que son cómplices, que son traidores a la patria. Sí, eso son aliados del jefe de Estado. Correcto, sí. Entonces quiere decir que no tenemos a las personas correctas en las Fuerzas Armadas, así como tampoco tenemos a las personas correctas en los tres poderes del Estado. Entonces lo primero es volver a eso. Mientras continuemos con eso, vamos a continuar teniendo los gobiernos de personas que no responden a la voluntad de la mayoría. Ese pueblo que nos escucha y nos ve necesita que se le genere por partes, como es en su caso, con la pretensión de dirigirlo, generarle una esperanza para que tenga fe. Pero por supuesto, y la esperanza que se puede generar es sacando a los ladrones. Es como que si tenés un cáncer en tu cuerpo, es como si tenés un ladrón dentro de tu casa. Nuestra casa es Honduras. Esta casa, llamada Honduras, es manejada por un ladrón y un grupo de ladrones. Hay que eliminar ese grupo de ladrones. Mientras ese grupo de ladrones continúe robándose el país, no podemos hacer nada. ¿Tú sabes cuál es la cantidad que se roban diariamente? De acuerdo al CNA, el último informe, datos certificados por el Fondo Social de la Deuda Externa, de Honduras se roban el año pasado, 68.000 millones de lempiras. Si lo dividís entre 365 días, significa que el año pasado se robaron cada día 186 millones de lempiras. Y ahí cada día. Ayer 186, hoy 186, mañana 186 millones. Tendríamos resuelto el problema educativo. No, oíme, seríamos una potencia en Centroamérica. La agricultura. O sea, se resolvería el problema de salud. ¿Cuántos hospitales se pueden? Oíme, me construyo 2 hospitales hoy, 2 mañana. Puedo hacer escuelas. Puedo dar realmente a la gente algo más que una pinche bolsa solidaria con la cual le compran el voto. Por favor, no te dejes comprar el voto. Te van a seguir engañando y vas a ser siempre pobre. Pobre tú, pobre tu padre, pobre tu hijo, pobre tu generación. Tenés que dejar de votar por ellos y tenés que reclamar el día de las elecciones de acuerdo a las instrucciones que vas a recibir. Y a propósito de esos proyectos, de esos dineros que se pierden, usted que está relacionado con el deporte también,
200 millones de lempiras para remodelar el Estadio Nacional. ¿Está Otro de robo, acuerdo? otro robo. Claro que no. Puedes leer mi columna que escribí hoy en el diario La Prensa, en donde menciono que el estadio del Parrillazones fue construido por 10 millones. Disculpe. El estadio entero, el que está al lado del Virichiche, lo construyeron con 8 millones. Disculpe, ingeniero, no he leído su columna, pero lo que se está planteando, y nos vamos a salir del tema que es la realidad, porque está ligado a la corrupción de nuestro país, se está planteando un complejo cultural deportivo que no solo comprende el Estadio Nacional. Ayer se aprobó el decreto y lo vamos a decir aquí, el dueño del fideicomiso es este banco, la FICE, y no es de esa cantidad, se habla de una inversión de más de 20 millones de dólares, porque incluye el campo de pelota Lempira Reina, incluye el Brichiche y las calles y avenidas aledañas ese complejo deportivo para estacionamiento y centros comerciales. Y la FICE tiene el fideicomiso y después dice, vengan otros. O sea, que puede incorporarse Salvador Narrala si tiene capital a la inversión, pero eso de Benítez ya lleva, dijo, una matrícula. Mire, O sea, es una cuestión grave. Porque ¿a dónde va a ir la plebe del barrio? Porque si un fideicomiso es privado. A mí, esos fideicomisos que representan que el banco se queda con 3% de lo que... Si me estás hablando de 20 millones de dólares, son 500 millones de lempiras, y de esos 500 millones de lempiras, el 3% son para el banco. Y en Honduras casi todo se maneja con fideicomisos, como que si todos fuéramos ladrones. Eso pasa en Honduras fundamentalmente, lo del fideicomiso, por desconfianza. Ahora, un proyecto así se mira bonito, que pueda servir para parqueo de la gente que trabaja en el centro, está muy bien. Pero ahí en el estadio no lo tienen mochado por la entrada del Trans 450, no es estación del Trans 450, que a propósito, como dato para otro programa, Honduras, la alcaldía de Tegucigalpa sigue pagando 1 millón de lempiras diario. Así es. Diario, de multa. Ya llevan más de 2.500 millones de lempiras pagados desde 2014 porque el Trans no está funcionando. Y ese Trans entra al estadio. Pregúntenle entonces al que le dieron el fideicomiso cómo van a hacer con la estación del Trans 450 que pasa por el estadio y que entiendo está pensada una conexión para conectar a Comayagüela. Sí. Si es que lo que pasa es que no hay un análisis profundo y no está la pregunta, o sea, infortunadamente los reporteros que cubren la fuente y todo no les preguntan a estos congresistas si entienden lo que aprobaron, porque la mayor parte de los congresistas no entienden ni jota. Llegan ahí, mira, firmate esto, pasa el de la movida, porque hay fregados de la movida, o sea, el diputado de la movida, y pasa por tu lado, tú eres diputado, mira, firmate esto, ya lo vimos nosotros, firma, y así hacen y consiguen los votos, y así aprueban un montón de cosas en contra del pueblo. Es una pena, hombre. No podemos seguir con esta clase de diputados. Imagínate que andan consiguiendo futbolistas para ponerlos de diputados. Yo les puedo conseguir ¿a quién quieren? Podemos nacionalizar a Maidana, podemos nacionalizar a Ruggeri y ponerlos de diputados. O sea, a ese grado de imbecilidad hemos llegado. O sea, no podemos continuar así. Se necesita caer en razón de que estamos en manos de criminales, ladrones y narcos, que son los que conducen el país, no solo en la presidencia de la República, también en el Congreso y en la Corte. Quiero retomarle lo de las reformas electorales para su instituto político. Aquí las tengo. Yo presenté una nota en el Congreso, en la Comisión Electoral del Congreso, sobre, primero, señalando el problema esto del Registro Nacional de las Personas, el hecho de que nuestros compatriotas que viven en el extranjero no les dejan votar. Fíjate que solo votaron 5.000 personas en 2017. Entonces, ¿qué dice el político? Muy caro el voto en el extranjero. Ellos hacen todo lo posible porque nadie vote. De manera que después dicen, gastamos 50 millones en el voto en el extranjero y solo votaron 3.000. Entonces dividen 50 millones entre 3.000 y dice, cada voto en el extranjero nos costó un dineral. Pero los que tienen 5.000 millones en divisas. Esa es otra cosa. No son 5.000. Mira, la cantidad de dinero que entra a Honduras. Porque una cosa es el dato oficial de Western Union, de MoneyGram y de las compañías grandes que traen el pisto a Honduras y que lo registran en el Banco Central. Y eso da como 5.700 millones de dólares que ingresaron el año pasado. Correcto. Pero hay un montón de remesadoras, un montón de gente que trae dinero
que no lo hace a través de estas compañías que acabo de mencionar. Claro, Eso hace claro. que la cantidad diaria que le ingresa a Honduras por remesa sea de 20 millones de dólares. Continuamos con su exposición de las reformas que ha planteado. Entonces, el voto en el extranjero, para esta gente que pone 20 millones de dólares diarios y que es más de la mitad del crecimiento económico de Honduras, es gracias a eso, necesita votar. ¿Cómo puede votar? Puede votar por courier, como hacen los gringos que viven en el extranjero cuando hay elecciones, o puede hacer el voto electrónico. El voto electrónico para la gente que vive en Estados Unidos debería permitirse. Internamente no, porque ya sabemos que se lo roban. Esa es una de las modificaciones. La otra es el acta electrónica. No existe en Honduras el acta electrónica. ¿Qué es lo que hacen? Lo que hacen es escanear el acta y transmitirla. Pero la transmiten con modificaciones. El acta electrónica debe salir de cada uno de los 19,000 centros de votación directamente a un centro electoral, en este caso el Tribunal o Consejo Nacional Electoral. Acta electrónica, ¿me explico? No fotocopia del acta escaneada, no. Acta electrónica que se transmite a través de internet, el acta la misma noche del día de la elección. Y es proyectada en el sistema de cómputo general. Entra directamente sin necesidad de lo que llaman digitadores. Así es, no ocupa intermediarios. No ocupa intermediarios. O Correcto. sea, les complica el asunto de robar. Van a alegar que hay 3,000 lugares Que no tienen electricidad. que no tienen internet. Internet. Pero aquí tenemos dos compañías poderosas que me pueden dar internet. Tengo Tigo, tengo Hondutel y aparte tengo Claro, tengo 3 que me pueden poner el internet en el lugar donde no hay. Ya no hay excusa de eso. No hay excusas de eso. La única excusa es que quieren seguir robando. Bueno, esa es otra reforma, el acta electrónica. La otra es la segunda vuelta. ¿Cuál es el temor a la segunda vuelta? La segunda vuelta electoral. ¿Qué es la segunda vuelta? Le llaman también balotaje. Los dos que sacan más votos van a una segunda vuelta, o sea, a una segunda elección en la cual solo participan 2. La otra cosa que pedimos, la ciudadanización de las mesas. ¿Qué es eso? Ciudadanización es que en vez de estar las mesas representadas por el 30% de los votantes, el 10% que representan los liberales, 10% nacionalistas y 10% libres, que sean ciudadanas. Si las votaciones se hacen en los colegios, que los colegios pongan a sus mejores estudiantes en representación de las personas en las mesas. Eso es ciudadanización de las mesas. ¿Y no que cree- no haya políticos. ¿No cree que ahí puede meter gol más bien el partido de gobierno por la capacidad económica, por la O sea, tú me dices que van a comprar a los jóvenes. Claro, es muy probable. Yo sinceramente confío mucho en la gente joven. Yo creo que no se dejarían comprar por Juan Orlando Hernández y su grupo de narcos. Pero es que hay hambre en este país, Salvador. Yo sé que hay hambre, pero yo creo que con la explicación que les estoy dando del momento crítico que vive el país, y que no solamente se las estoy dando yo, porque yo como 3 veces al día. El problema es que los que me están viendo no comen 3 veces al día. La mayor parte de gente come cuando le llevan la bolsita solidaria y los mantienen pobres con la bolsita solidaria. Sí. Entonces, claro, siempre hay gente que se vende. ¿Algo otra? Claro. ¿Tiene algo otra? Fundamentalmente eso, y que no estamos de acuerdo con la reelección presidencial. Bueno, eso no existe. Ahí creo que no hay discusión en el 90% de los Fundamentalmente esas son las reformas electorales, que son las de fondo y que nosotros estuvimos discutiendo durante 2018, 10 meses, junto a las Naciones Unidas, que no cumplieron la labor que tenían que cumplir, como no la están cumpliendo en este momento tampoco con la emisión de la tarjeta de identidad. ¿Qué le solicita a la OEA, que escuché que se va a dirigir a ellos? No, o a la ONU. A la ONU. ¿Qué le solicita Me a la voy ONU? a la ONU porque es el PNUD el que está prácticamente legitimando Correcto. un proceso que ya está viciado. Sí, todo voy- el trámite de compras y la asistencia Todo lo que están técnica, haciendo, la forma como ellos están empadronando y Sí. colocando abiertamente para que cualquiera ingrese al sistema, se lo tengo que decir al PNUD. Sí, o sea, la asistencia Yo ya lo técnica publiqué tiene en mi que actuar. cuenta de Salvador Presidente. Casi todas las cosas que yo pongo en Salvador Presidente tienen 200,000 personas alcanzadas, que es un alcance enorme. En Honduras un noticiero de la televisión abierta, foros, eso, si acaso llegan a tener 30,000 o 40,000 personas viéndolos. Y bueno, yo espero que la ONU lo haya visto. Y si no lo ha visto, se lo voy a mandar por escrito. Hay una propuesta en estos momentos por parte de la Comisión Asesora para las Reformas Electorales en el Congreso Nacional, que es que solo los 3 partidos mayoritarios
tengan la Que representación. no son mayoritarios. La representación en la mesa y que los otros partidos que ellos le llaman minoritarios, Es que los otros... incluido el suyo, porque prácticamente no lo están metiendo de esos tres partidos Correcto, grandes. claro. Que porque, solo esos tres tengan porque para representación en la ellos mesa. el millón de votos que yo saqué en 2017 es minoritario. Un momento, perdonen, los partidos minoritarios son aquellos que han sacado 3.000 votos ya en 2 elecciones consecutivas. Llámese Alianza Patriótica, Unión Democrática, PINU, FAPER... No sé, ya hay tantos y ahora crearon otros. Y Juan Orlando Hernández sigue creando partidos porque son aliados de él para dividir a la oposición. Un momento, o sea, tienen que respetar a la mayoría. En todas las encuestas, como dices tú, hay 42% que no tienen partido. Entonces esos partidos no representan a la mayoría de la población. No son mayoritarios. Cuando hablan de 3 partidos mayoritarios, no. El Nacional representa 10, Liberal otro 10 y Libre otros 10. Son 30%. Esa no es la mayoría de 100. ¿Qué va a hacer Salvador Narrala entonces? Mire, lo que propone usted, la segunda vuelta prácticamente no se va a dar. Porque no quieren los narcos. Sí, porque no hay acuerdo entre los partidos que tienen el control del Porque Congreso no hay Nacional. acuerdo entre los narcotraficantes porque no les conviene que les quiten el negocio del narcotráfico. Correcto. La ciudadanización de las mesas tampoco se va a dar porque a los partidos grandes no les No son conviene. grandes, perdón. El único grande en las últimas elecciones y el que ganó las elecciones fui yo, en unión con el voto y defensa del voto del Partido de Libertad y Refundación. Correcto. Entonces, son reformas cosméticas, como llaman ustedes, las que vamos a tener. Eso es un hecho. ¿Qué va a hacer Salvador Narrala? ¿Va a participar aún así en el proceso electoral? Sinceramente no lo sé. No, en este momento no lo sé. Yo lo veo lejano. Allá, 2021, yo no lo veo a la vuelta de la esquina. Estamos en febrero de 2020. Honduras, mira, con todo lo que va a estar pasando durante este año, a pesar de la ayuda que está recibiendo Juan Orlando Hernández para mantenerse en el poder, porque Estados Unidos requiere que aquí haya tranquilidad, entonces le siguen el juego, le mandaron a un señor Wolf el otro día para decirle gracias, estás haciéndolo brutal y todo, pura pajarita, porque ellos saben que no. En realidad la política de Estados Unidos es que Honduras continúe y que la gente se la trague. La mayor parte de noticias que se lee o que se escucha en los medios de comunicación, no estoy refiriéndome a esta, son lo que le quieren meter en la mente a la gente, no son la realidad. Entonces, quieren que vaya suavecito y que lleguemos a las elecciones del 2021. Y después te dicen lo mismo que me dijeron en el 2017. Yo no puedo hacer nada si ustedes son ladrones, si ustedes se las dejaron robar. ¿Me entienden? Ellos necesitan geopolíticamente tener aquí a un aliado tranquilo. Mientras Honduras esté tranquilo, Estados Unidos dejará que sigan los narcotraficantes gobernando. Ingeniero Salvador Narrala, tengo que consultarle porque constantemente cuando uno aborda a otros políticos que también aspiran dirigir esta porción de tierra, dicen, Narrala tiene la simpatía porque dice las cosas de frente, sin muchos pelos en la lengua, pero no tiene una propuesta. Me gustaría conocer más que todo en materia económica, partiendo que, según la empresa privada, 4.2 millones es la PEA de Honduras y solamente 1.9 millones obtiene un sueldo quincenal o mensual. El resto de lo que encuentra o no se sabe cómo hace para comer, y hay más de 500.000 que realmente nadie sabe pues No cómo comen. No comen. Sí. No comen. Mira, el plan de gobierno que yo presenté Solo así, grandes rasgos, en 2013 de y su en propuesta 2000. económica. En 2013 y en 2017, la principal propuesta económica, independientemente de los proyectos para generar empleo, por ejemplo, Honduras necesita, si quiere habilitar el aeropuerto de Palmerola, necesita poner un tren rápido que conecte a Tegucigalpa con Palmerola. Y eso yo lo puedo conseguir perfectamente con los japoneses, con los coreanos o con los chinos. ¿De acuerdo? Para que realmente tengamos un aeropuerto que se convierta en internacional y que podamos acceder, porque si demoramos hora y media para ir y hora y media para volver, con el riesgo de nuestras vidas para ir al aeropuerto, no sirve. El otro proyecto que presenté también en 2017, el de Palmerola no lo presenté en 2017, pero el que sí presenté en 2017 es para generar trabajo, una carretera costera entre Trujillo y Puerto Cortés, que disminuye en 2 horas la distancia entre estos dos lugares. Sí. Y que genera, por ser una carretera costera, oportunidades para levantar hoteles, para levantar toda la industria turística de verdad. Y que no lo han querido hacer porque siempre piden raja. Estás hablando de Puerto Cortés Hasta Trujillo. hasta Trujillo. Reduce, en vez de... Yo salgo de Trujillo, tengo que irme por Tocoa, por Sabá, Correcto. después volver a Ceiba, de Ceiba venirme de nuevo por el interior, para poder llegar a
a progreso y todo para el producto que produce el Valle del Aguán llegara Sí. más rápido. todo llegaría mucho más rápido, como antes llegaba con la línea del tren que existía por Sí. toda la costa norte cuando estaba la bananera, que se robaron todos los... Bueno, entonces ese es un proyecto que generará no solamente trabajo inmediato, sino también toda la industria turística que va a crecer. Porque si yo soy dueño del Sheraton, del Hilton, de todo eso, y en las playas que tiene Honduras, puedo desarrollar una locura. Claro. O sea, es una industria turística con playas mejores que Dominicana y por supuesto mejores que los países centroamericanos. Te menciono dos cosas. Ahora, aquí en Tegucigalpa se necesita tener un proyecto de agua. Lleva 6 años. Llevamos 6 años con este alcalde y no ha hecho ni un proyecto de agua. Sí. Y la gente, ¿usted recibe agua una vez a la semana o más? No, solo una vez a la semana. Yo también, una vez Una vez a la semana. una vez a la semana. Por favor, si el agua es fundamental, el agua es vida. No lo hicieron, lo prometieron en los gobiernos de Juan Orlando Hernández y no lo pusieron. Claro. Entonces, los últimos alcaldes han sido del Partido Nacional. Ricardo Álvarez, 8 años. Miguel Pastor, 8 años. Y este otro, 8 años. Son 24 años. No han podido hacer ni siquiera un proyecto de agua para que este pueblo... El agua no solamente es para bañarse, es para lavarse las manos cuando uno va al baño, para que no haya la antihigiénica. Componente primario de la salud. El agua, Sí. fundamental. Entonces, tenemos dengue. Fíjate que yo vine y tú bromeabas cuando empezábamos de que si me metieron en cuarentena, la cuarentena mía termina pasado mañana. Me llama todos los días una doctora para preguntarme. Pero Es que me dijeron que habían llevado una ambulancia, pero que usted no, se eso había negado. No, mentira, falso, totalmente. Lo que sí es cierto es que veníamos 10 de allá de Corea y solamente a mi esposa y a mí nos metieron en cuarentena. Los demás ni cuenta se dieron que pasaron. Pasaron por mi lado y nadie les paró bola. Pero yo entiendo, es discriminación política. Pero no es eso. Lo que te estoy diciendo que el lunes pasado salió una noticia que en Cortés habían muerto 3 personas por dengue. Y el año pasado, ¿cuántos murieron por dengue? Tenemos una epidemia de dengue. Sí, más de 100. Si hablas con la doctora Figueroa, con la gente Se de acercan a los 200 los muertos. por muertos, dengue, por oye, dengue. eso sí es una- Y iniciamos con muertes y la epidemia de dengue el 2020. y seguimos con eso. Entonces, no hay hospitales. Otro proyecto que yo tengo, centros de salud. Yo he ido a los pueblos y pregunto, ¿dónde está el centro de salud? Ahí era, me dice. ¿Y qué pasó? No, nunca vino ni un doctor ni ninguna enfermera. Y cuando se enferman, ¿qué hacen? Tenemos que irnos para Progreso, tenemos que irnos al lugar más cercano donde hay algún hospital. Todos los 298 municipios de Honduras tienen que tener centro de salud con médico y con enfermeras. Claro. Salvador, hablando de su partido político, por cuestiones de tiempo, vamos evacuando. ¿Cómo va el proceso del saneamiento de las firmas? ¿Es real que son más de 40,000 firmas Eso- que tiene que subsanar? Mentira, eso fue un medio pagado, que es el Heraldo, que puso eso. Ajá. Eso es dinero que le pagan seguramente al director para que ponga esa brutada. Falso. Fueron 11,000 firmas que tenían detallitos, como por ejemplo, si tú te llamas Carlos Rodas Gamero y pusiste Carlos Rodas G, entonces la subsanación en el caso que en vez de G había que agregarle A-M-E-R-O, La porque no estaba el palabra segundo apellido completa. completo. Puras brutadas de ese tipo. O que si tú eres de Danlí y nos diste la firma en Tegucigalpa, había que sacarte de Tegucigalpa y ponerte en el padrón de Danlí, en las hojas de Danlí. Sí. O sea, ganas de fregar. Por eso se llama 11,000, no 40,000 como dijo el Heraldo. Ajá. Por eso se llama subsanar. Subsanar. Y se hizo en tiempo y forma en el pasado mes de enero y se entregó. Ya se entregaron las firmas subsanadas. Todo se La entregó. garantía entonces Hoy- que el Partido Salvador de Honduras va a obtener su instrumento jurídico en el tiempo y forma que establece la ley del Consejo Nacional Electoral es un hecho. Pero hay un punto. ¿De quién depende el Consejo Nacional Electoral? ¿Quién manda el Consejo Nacional Electoral? Te lo pregunto. Hay tres instituciones políticas representadas en este momento. ¿Quién manda el Poder Judicial? Juan Orlando. Ok, si Juan Orlando manda el Poder Judicial y Juan Orlando manda en el Congreso, él es el que decide lo que hace el Consejo Nacional Electoral. Él decide lo de la identidad. Él es el dictador que decide todo. Él va a decidir si nos dan el partido o no. Entonces yo estoy esperando a ver si él nos da el partido o no. Y la gente que me apoya, que son no políticos, sino que son grupos, los grupos de gente buena que hay, tanto nacionalistas, liberales como libres, más los que no votan y que cuando yo participo votan por mí, ellos van a ver qué es lo que hacen cuando decida el Consejo Nacional Electoral si nos da o no nos da, de acuerdo al ánimo de Juan Orlando Hernández,
si nos dan o no el partido político. Esto es una dictadura. Pero ¿por qué no se daría la inscripción de su partido si usted completó los requisitos? ¿Qué otros obstáculos le pusieron en el camino? Dejar fuera al principal rival. ¿Pero qué ¿Quién es el principal rival de Juan Orlando Hernández? ¿Quién le ganó las 2 veces pasadas? Yo ahorita estuve en un cónclave en Corea, yo no andaba paseando, yo andaba en un cónclave de 7.000 personas, de 176 países del mundo. Todos saben que en Honduras el presidente actual no es el presidente legal. Que lo reconozca Estados Unidos y que todos los aliados de Estados Unidos tengan que reconocerlo porque Estados Unidos lo reconoce, eso es otro pisto. Pero ellos saben que este presidente se robó las elecciones y estadísticamente lo pudieron comprobar. ¿Tiene esperanzas en el gobierno estadounidense, don Salvador Narrala, para recibir un espaldarazo en las próximas elecciones? No, ninguna. ¿No? Ninguna. Ya te lo dije la vez pasada, Estados Unidos, con tal de que aquí esté todo tranquilo y la gente no reclame, va a permitir que gane cualquiera. Pero la justicia de Estados Unidos, ahora que está Ronnie Hernández, Tony Hernández, Juan Orlando Hernández, Mauricio Pineda Hernández, y aparte otros mencionados en el juicio de Nueva York, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos ya no va a poderlo sostener. Entonces, pero quién sea el presidente en Honduras, en este momento va a depender de lo que suceda en los próximos días, y por eso te digo que yo en este momento no me miro en modo electoral, porque falta mucho tiempo para el año 2021. Don Salvador Narrala Salum. Concluimos en el tiempo, pero le consulto. Don Narri Juan Afura fue regidor los 2 periodos de Ricardo Álvarez. Por lo tanto, ya lleva bastante tiempo sin los resultados. Sí, él era el primer regidor de Ricardo Álvarez. Y la consulta es el origen de su familia, porque yo entiendo que usted nació acá. ¿De qué zona es Palestina, Líbano, de esa región del planeta? Yo tengo parientes, o sea, los ancestros de mi padre son de Palestina, igual que los de Nasri. Pero nosotros fundamentalmente tenemos una historia en Honduras. Y yo creo que los ancestros no tienen nada que ver con la forma de actuar. Porque yo, por ejemplo, no vendería mi alma, como no la quise vender, a ladrones y narcotraficantes. Y en el caso de Nasri, infortunadamente, dime con quién andes y te diré con él, quién eres. Para mí, yo le tengo mucho cariño a él, pero está junto a narcotraficantes. Ahora, ¿por qué está con ellos? Eso habría que preguntarle. O sea, si él no cree en las noticias que salen, lo del juzgado de Nueva York, y está apoyando a Juan Orlando Hernández, es por algo. Para mi conocimiento particular, ¿son árabes o pertenecen a otro tipo de...? Yo me considero hondureño. No, pero le digo el origen, por eso le pregunté el origen de su familia. O sea, los antepasados. Porque se dice que no son árabes, sino que son, bueno, no hay cuestiones científicas que digan que son filisteos tampoco. No. Se considera su familia, porque es que usted es hondureño. Mi familia, o sea, mis orígenes, ¿de dónde vienen mis orígenes? Yo tengo un origen del norte de Europa, del mar Mediterráneo, de un montón de lugares alrededor del Medio Oriente, porque el tiempo de las cruzadas vinieron personas que se cruzaron con gente del Medio Oriente, que es donde están Palestina, Siria, Líbano, esos países árabes, gente de Chipre, de Grecia, de todos esos lugares. Entonces, yo puedo responder, y me encanta eso porque lo hago con mi árbol genealógico de 1850 para acá. Salvador, se nos fue el tiempo. Muchas gracias por compartir gracias con nosotros a ustedes. En Cuarto Poder. Espero sinceramente, y vine especialmente porque me gusta que la gente sepa la realidad. Y yo creo que las cosas que hablamos hoy no las sabe la gente. Yo estoy satisfecho. Muy contento. Claro. Ojalá que la gente las escuche detenidamente, especialmente las Fuerzas Armadas y los que están en política. Porque felicito a una persona que cuando yo hice la acusación contra los traidores a la patria, renunció a su puesto en el gabinete de gobierno. No quiero dar el nombre de ella. Gracias a usted por estar pendiente de Cuarto Poder. Saludamos, don Carlos, a las más de 1000 personas que en este momento están conectadas en Facebook Live. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Buenas tardes. Salgo corriendo porque me están esperando. Muchas gracias. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.